60 años y contando. Esta es la historia de EPM y sus 60 años. Oye, abuela, EPM también está de cumpleaños. Cumple el mismo día que vos. Sí, mijo. Y yo me conozco toda la historia de EPM. 60 años y contando. La serie que cuenta no solo la historia de EPM, sino también nuestra historia. Una producción de la Estrategia Radial Grupo EPM. Hoy nuestra aventura nos une. Claro, nos une con los más lejanos, con aquellos que hace mucho no podemos compartir o con los que simplemente queremos hablar un rato. Nuestra aventura hoy nos lleva por las extensas redes de las telecomunicaciones. Hoy sabremos cómo llegó el servicio telefónico a nuestra gran ciudad y cómo se ha ido transformando con el paso de los años. Bueno, mientras Sebastián va a contestar a ver quién está llamando, ustedes estén bien atentos para que vivamos juntos esa aventura de las telecomunicaciones. Hoy, en 60 años y contando, voces que llegan. Hola amigos de YouTube, hoy te enseñaré cómo hacer un teléfono casero con 2 vasos de plástico o de cartón. Aló, sí, un momentico por favor. Güey, te llaman disque de España. Ay, esa debe ser mi amiga Rosalía. ¿Aló? ¿Aló, mija? ¿Qué más? ¡Qué alegría oírla! ¿Sabes qué, Sebas? Rosalía y yo somos amigas desde chiquitas y hace mucho que no la veo porque se fue a vivir con su hijo a España. Pero afortunadamente existen los teléfonos. ¡Qué maravilla! Ay, güey, a mí me parece que eso no tiene ninguna ciencia. Maravilla es el computador y el internet. Por ahí se puede hablar con quien quiera. Y lo mejor es que si uno quiere también lo puede ver. Sí, eso es cierto, Sebas, pero no siempre fue así. Sí, me imagino que como el agua y la energía, el computador y el internet tardaron un poquito en llegar a Medellín. No, Sebas, esos son servicios relativamente recientes. Primero fue el teléfono, y no todos tenían uno. A comienzos del siglo XX, en Medellín solo las familias con plata y las empresas eran las que tenían teléfono. La Sociedad de Teléfonos y la prestación del servicio desde 1920 hasta 1940. El servicio telefónico se empezó a prestar en Medellín en el año 1891, año en que entró en operación la primera planta telefónica. De 100 aparatos disponibles se instalaron 50. El costo de la instalación era de 12 pesos y el valor de la tarifa mensual de 3 pesos. Entonces, la más barata del mundo. En 1896 se amplió el servicio a 299 aparatos. Estos estaban instalados en casas de familias pudientes, establecimientos privados y en 45 oficinas públicas. En 1904, un cortocircuito destruyó la red telefónica y las instalaciones locativas. El departamento de Antioquia emprendió la reposición del equipo perdido con la compra de 500 aparatos y contrató mujeres telefonistas para la atención diurna del servicio. Le tocó endeudar con algunos bancos extranjeros, además porque todavía la tecnología no estaba funcionando óptimamente, o sea, para poder optimizar la tecnología había que endeudarse con bancos extranjeros y muchos de esos bancos eran el Banco de Londres, el Banco Alemán y sobre todo creo que había un banco en Nueva York que prestó plata para que la telefonía fuera mucho más efectiva.
El primer directorio general de la ciudad de Medellín se editó en 1906. Este constaba de 250 páginas. La necesidad del teléfono creció demasiado por el comercio. O sea, si yo tengo una agencia de abarrotes, si yo tengo una agencia de zapatería, si yo tengo una agencia de prensa, si yo tengo una librería, necesito comunicarme con mis clientes. Entonces ya el derecho privado del teléfono empieza a ser cuestionado y hay que abrir los canales para la gente que está comerciando y que necesita constantemente el contacto telefónico con la gente. En esa época no había sino el Marconi, o sea, el telégrafo, o el teléfono. Y el Marconi era muy reducido porque había palabras muy cortas para poder comunicar con la gente. El teléfono permitía una comunicación mucho más extensa, más verbal. Bueno, el teléfono se convirtió en un uso obligatorio del comercio en Medellín. Entonces aparecen en los primeros almanaques comerciales, uno aparece en el 1924, otro en el 30, y aparecen los almacenes que tienen o no teléfono. Si un almacén tiene teléfono es porque es un almacén que es prestante. Y ya la gente apuntaba el teléfono. Y desde sus casas empezaron a llamar o buscaban la manera de comunicarse para poder buscar servicios adecuados de ese almacén o de esa fábrica. Bueno, eso fue creciendo, los teléfonos eran una urgencia de la población. Como era privado hasta los años 35-40, ya lo mismo que pasó con el agua y con la electricidad, pasó a la municipalidad, porque no había rico posible que fuera dueño de toda la telefonía en la ciudad. Ya la ciudad estaba muy grande, entonces había que adjudicarle o cederle el servicio a una entidad pública. Muchos le vendieron al municipio, otros fueron expropiados o simplemente mucha gente que tenía telefonía privada no fue capaz con la competencia y murieron. O sea, la municipalidad compró los derechos de la telefonía y montó la empresa de teléfonos de Medellín, que fue casi que el origen de Telecom, entre otras cosas. La mamá de Rosalía fue una de las telefonistas que en los años 20 del siglo pasado comunicaban a un usuario con otro. ¿Cómo hacía abuela? Mira, Sebas, cuando se inventó el teléfono, las llamadas no eran automáticas, es decir, no se podían hacer llamadas de teléfono a teléfono. ¿Ah, no? ¿Y entonces cómo eran? Si uno quería hablar con alguien, debía llamar a la central telefónica. A esta llegaban los cables de los teléfonos y una telefonista le preguntaba a uno con qué número quería hablar. Uno decía el número y ella nos ponía en contacto. Y cuando terminaba la llamada, ¿cómo se daba cuenta la telefonista? Pues uno volvía a girar la manivela del teléfono y en la central se caía una chapa y eso le permitía saber a la telefonista que la conversación ya había terminado. ¡Ay, Yahweh! Entonces esas centrales eran muy grandes y tenían muchas ranuras y clavijas, porque es que había que comunicar a mucha gente. No, Sebas, no había tanta gente y no todos los que habían tenían teléfono. Ah, ya. ¿Y qué pasaba si alguien llamaba y estaban ocupadas todas las clavijas y ranuras? A uno lo ponían en una lista de espera y de acuerdo con los turnos pendientes, la telefonista calculaba y le decía a uno en cuánto tiempo podía volver a llamar. Señorita, una llamada, por favor. En estos momentos no hay línea. Llame dentro de media horita, más o menos. Bueno, muchas gracias. Buenos días. ¿Con quién quiere que lo comunique? Con el 0910, por favor. ¿Al 0910? Sí, señor. Las innovaciones tecnológicas de finales del siglo XIX, como el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, entre otros, tuvieron un alto impacto en las estructuras económicas, políticas y sociales de la época. Quizás el impacto más importante en la estructura social fue la inserción de la mujer en el mundo del trabajo como telefonista. La primera fue Emma Nutt, y según un informe de la época, fue gracias a su dulzura al tratar a los abonados que las mujeres conquistaron su espacio en este mercado de trabajo.
Por favor, el 5322 en Bogotá. Es urgente. De la central de teléfonos de Medellín al señor Restrepo de parte de su hermana. Las primeras telefonistas trabajaban de pie frente al cuadro de comunicación y eran supervisadas por otra persona que normalmente se sabía de memoria el nombre y el número de todos los abonados y cuando no lo sabía, lo tenía apuntado en una libreta. Señor, está sonando pero no contestan. ¿Desea insistir? No, seguro no han llegado. Intentaré más tarde. Oiga, Blanquita, ¿cuándo es que usted me va a aceptar pues la invitación a tomarnos un café? Ay, yo le agradezco nuevamente, don Mariano, pero usted sabe que yo no le puedo aceptar la invitación porque estoy comprometida con Gabriel y me voy a casar el mes entrante. Tan bueno para Gabriel que encontré una mujer tan hacendosa y tan de mala yo que no voy a volver a escuchar su voz. Usted sabe que después de que me case no puedo seguir trabajando porque me tengo que dedicar a la casa y a mi esposo. Bueno, Blanquita, cuídese. Llamo más tarde. Espero que usted me conteste. Para trabajar en las empresas telefónicas, las mujeres debían ser solteras y tener agilidad en los brazos para alcanzar los números de la parte alta de la central telefónica. Cuando contraían matrimonio, debían dejar el cargo. En los primeros años de la empresa municipal de teléfonos de Medellín, durante las horas diurnas, un número creciente de telefonistas se encargaban de establecer el puente entre usuarios. En las noches, cuando la demanda descendía, unos pocos varones las relevaban. Con la llegada a Medellín de la primera central telefónica automática en 1940, poco a poco fue desapareciendo el oficio de la telefonista. ¿Central telefónica automática? ¿Cómo así? Con estas centrales ya no se necesitaron más a las telefonistas. El usuario ya podía marcar directamente el número telefónico de la persona con la que quería hablar. La central lo identificaba y de esta manera es que la llamada ya se pudo hacer de usuario a usuario. Ah, ya sé. Esas llamadas funcionaban como este experimento que hicimos en la escuela. A ver, mi niño, muéstrame qué tienes ahí. Tú tomas este vaso y yo tomo este otro. Ahora yo me voy a correr hasta el fondo del corredor. Ahora ponte el vaso en el oído, que te voy a decir un secreto. Ah, güey, yo te quiero mucho, mucho, mucho. Ahora contéstame tú algo. ¿Y yo a ti, mi niño hermoso? Ah, güey, ¿y en tu casa tenían teléfono? Sí, mi papá lo consiguió después de que se conformaron las empresas públicas de Medellín. Y ahora que lo pienso, eso fue muy charro. Del teléfono a las TICs. Una vez se instaló la primera planta telefónica en Medellín, la extensión del servicio se limitó a copar las 10.000 líneas de capacidad. En los años siguientes se agregaron 19.500 a través de plantas satélites en La América, El Bosque y El Poblado, de tal forma que al momento de la creación de Empresas Públicas de Medellín, la empresa tenía instaladas 29.500 líneas. Juan Carlos Monsalve Henao, ingeniero profesional de telecomunicaciones en Tigo Une. Más o menos en 1900, a principios de 1900, el sistema telefónico de Medellín tenía unos 400 suscriptores y era operado por el gobierno. Luego, en 1914, el municipio de Medellín y 73 accionistas particulares constituyen la Compañía Telefónica de Medellín. En ese momento ya se tenían alrededor de unos 1.000 suscriptores, 1.200 suscriptores. Posteriormente, 3 años después, estas acciones particulares son compradas por el municipio y se integran a la administración municipal. En ese momento se constituye las Empresas Públicas de Medellín. Ya para 1923 el sistema telefónico cuenta con 2.337 teléfonos muy concentrados en la parte central de la ciudad, pero a pesar de eso teníamos 3 teléfonos por cada 1.000 habitantes, superando varias ciudades de Sudamérica e inclusive de Europa como Roma y Madrid.
Para el año de 1954 empieza a expandirse ya el servicio en la ciudad, al punto que la empresa tuvo que ya instalar unas centrales en el sector de Bosque y El Poblado, que es tan famoso aquí en Medellín. Ahí ya empezamos a llegar a las 30.000 líneas telefónicas. Ya para finales de 1950, llegando a 1960, las empresas públicas de Medellín integran el servicio telefónico con varios municipios cercanos y constituyen la primera área metropolitana con numeración y tarifas unificadas. Para ello tienen que instalar nuevas centrales telefónicas. Para responder a la integración regional y al traslado de parte de algunas industrias al oriente cercano con un servicio automatizado y moderno, se adelantó en 1973 la instalación de la primera planta de control electrónico. En un comienzo, el servicio telefónico estaba basado en la función que unas señoritas que llamábamos las operadoras hacían por nosotros al conectar las llamadas. Posteriormente llegaron las centrales electromecánicas que reemplazaron a estas señoritas y que cumplían la función de conectar automáticamente las llamadas que queríamos hacer a través de un camino metálico, es decir, un alambre de un extremo a otro, ¿no? Inclusive se podía seguir la llamada que en cierto momento estaba conectada, se podía ver. Luego, con el desarrollo de la electrónica del transistor, esta tecnología se implementa en el servicio de telefonía y llegan las primeras centrales digitales, en donde ya un procesador central, una especie de computador o cerebro computarizado, gobernaba y controlaba todos los elementos de la central y establecía la llamada a través de tarjetas electrónicas. Es decir, el camino ya no era físico, sino era un camino virtual electrónico que se armaba en los órganos de la central digital. Esto permitió que ya el servicio fuese más rápido, eficiente, ya pudiese atender la gran demanda por la cantidad de usuarios que tenía y permitió una mayor agilidad en la prestación del servicio. En 1980 se instala la primera central digital y con el fin de mejorar la calidad del servicio se pone en funcionamiento el Centro de Control y Mantenimiento COM. Para los usuarios esto representó especialmente dos cosas. La primera, más agilidad en el servicio. Por ser electrónico, las llamadas se establecían de una manera más rápida, es decir, ya se podía atender la demanda, la necesidad de los usuarios por comunicarse de una manera más ágil. Y en segundo lugar, el desarrollo de la electrónica y del software que controlaba de alguna manera esta electrónica trae consigo el desarrollo de servicios adicionales que llamamos en la empresa servicios class y servicios especiales, como la llamada en espera, la tripartita, la marcación abreviada, que llenan vacíos o necesidades que el servicio de telefonía le va implicando al usuario. Con el fin de responder a los avances de la tecnología y a la demanda de los usuarios, Empresas Públicas de Medellín instaló a mediados de los años 80 cables de fibra óptica para la interconexión entre las centrales y creó el Departamento de Telemática para manejar la prestación del servicio de transmisión de datos. Cuando hablamos de fibra óptica ya nos ubicamos cronológicamente más o menos a mediados de los años 90. La transmisión de datos siempre ha existido, finalmente la voz, el internet, desde los años 80 se ha transmitido datos, pero con el advenimiento de la fibra óptica se hace un boom en la transmisión de datos. ¿Por qué? Porque fue el medio que permitió masivamente incrementar la banda ancha en el mundo. Antes, cuando a finales de los años 80 tú navegabas en internet y querías ver una página web, para esperar a que cargara una foto te demorabas minutos, pero era precisamente porque había una restricción en la transmisión de los datos. Cuando surge la fibra óptica, que básicamente la fibra óptica es pensemos en un cable de vidrio, porque lo que se transmite a través de ella es luz, se alcanzan anchos de banda inmensos que permiten que todo se vuelva más rápido, y es donde
estamos hoy en día, gracias a la fibra óptica. Hay otros medios por los que históricamente se empezó a transmitir los datos, como fue los cables de cobre, el par telefónico que nos llegaba a la casa, o el cable coaxial a través del que nos llegaba a la televisión. Por ambos medios de cobre también se mandaron datos, pero por las capacidades físicas que ellos tienen, no se podían mandar de una manera tan rápida como se pudo lograr con la fibra óptica. La fibra óptica básicamente es un medio de vidrio por el que se manda luz, llevando esa información que transmitimos, ya sea voz, televisión o datos de internet. Con el fin de que Empresas Públicas de Medellín pudiera tener cabida en el entorno que se abría con el desarrollo de nuevas tecnologías y la apertura del mercado en Colombia, a finales de los años 90 el Consejo de Medellín la autorizó a prestar el servicio de telecomunicaciones. De esta forma, empezó a prestar el servicio de televisión por suscripción, Buscapersonas, PBX y Redsi. Cuando hablamos de los servicios PBX y Redsi, son servicios muy orientados al tema empresarial corporativo que llegaron con las centrales digitales a finales de los años 80 o en los años 80. El PBX básicamente es un grupo de líneas telefónicas que trabajan en conjunto, compuesto por una línea principal y unas líneas secundarias que llamamos extensiones. Para hacer un ejemplo, cuando llamamos un taxi que a uno le dicen llame al PBX tal, uno llama a esa línea telefónica que es la línea principal, pero finalmente esa línea se lo delega a otra de las líneas secundarias para que sea atendida. Es una capacidad que compra una empresa para poder atender X número de llamadas simultáneamente. Cuando ya hablamos de los servicios Redsi, fueron los primeros servicios completamente digitales, en donde lo que se pretendía era transmitir la voz y datos de manera ágil. Esto es un producto que fue principalmente orientado al sector corporativo, que fueron las primeras clientes que necesitaron, adicional a la voz, transmitir datos, por ejemplo, los bancos. La desregulación de las telecomunicaciones permitió también que pudiera prestar servicios de larga distancia nacional e internacional a través de su marca Orbitel y que entrara a ofrecer servicio de telefonía local en la ciudad de Bogotá. En 2003 nace Colombia Móvil Hola, creada por EPM y ETV para ser el primer operador de servicios de comunicación personal en Colombia, es decir, PCS por sus siglas en inglés, dando lugar a un bajón de precios en la telefonía móvil. El 1 de julio de 2006 se escinde la UEN Telecomunicaciones, dando origen a EPM Telecomunicaciones S.A. con su marca UNE. En ese mismo año, Hola cambia su nombre a Tigo como resultado de la compra del 50% más 1 de las acciones por parte de Millicom International de Luxemburgo. En el año 2013, EPM inició un proceso de negociación con Millicom para integrar las operaciones complementarias de UNE y Tigo en Colombia. En agosto de 2014 se materializó la fusión entre UNE, EPM Telecomunicaciones y Millicom Spain Cable y se dio inicio al proceso de integración de las operaciones de ambas compañías. En hogares y personas tenemos servicios de movilidad, todo el tema pues inalámbrico, 4G, telefonía móvil, tenemos servicios de internet, banda ancha, también tenemos servicios de hogar seguro, que es tener seguridad electrónica en los hogares o empresas, tenemos televisión, en donde podemos encontrar televisión digital, paquetes premium, también tenemos los servicios de telefonía tradicional, larga distancia, los teléfonos públicos. Ya en el sector de empresas independientes tenemos servicios de Internet Plus empresarial, Internet dedicado, conectividad, telefonía local básica, conmutador virtual avanzado, troncales SIP, bueno, una gran cantidad de servicios, también servicios de televisión, servicios muy famosos hoy en día, que es servicios de voz en la nube, que es que la empresa pone toda la tecnología a disposición de las empresas para que ellas no tengan que incurrir en inversiones grandes en temas de infraestructura tecnológica. Tenemos también soluciones empresariales, y otro de los grandes
campos o sectores en los que nos ubicamos es en el tema de grandes empresas y gobierno, en donde tenemos servicios de tecnologías de la información, movilidad y seguridad, conectividad y comunicaciones unificadas. Ah, ya entiendo. Hoy tenemos internet, celular y televisión por cable porque hubo muchos desarrollos tecnológicos. Ajá, y a esos desarrollos tecnológicos hoy se les conoce como las TIC. Y estas facilitan la vida en los colegios, las empresas y también en el hogar. Sí, Abue, por eso es que yo uso tanto internet, porque me sirve para consultar y hacer mis tareas. Y si te dejara, vivirías metido en ese tal Facebook y pegado del WhatsApp. Abue, apuesto que me estás echando la misma cantaleta que te echaba mi bisabuela cuando te pegabas del teléfono. Tienes razón, mi niño, pero es que no importa la época o la tecnología que se use. Esos desarrollos facilitan la vida y hay que usarlos adecuadamente. Contesta tú, mi amor. Yo me voy a terminar de preparar la comida. ¿Aló? Han pasado 60 años y seguimos contando.